Muy bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Tuvimos algunas pequeñas dificultades y les pedimos disculpas porque estamos pensando quizá un poquito más tarde, pero ya estamos en condiciones de comenzar nuestra clase de hoy. Vamos a pedirle por favor a la persona encargada que pueda tener por nosotros la primera oración. Oremos. Cerremos nuestro ojito. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, muchas gracias por todo lo que usted nos da, Señor. También danos fuerzas para lo que viene durante el día, los días, la semana y los meses, para no alejarnos de usted, sino, Señor, para fortalecer nuestro carácter. Padre, le quiero pedir que en esta reunión, Señor, usted dirija a la hermana Yaque y también nos ayude a nosotros a aprender mucho de lo que vamos a hablar, Padre. Todo esto se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, espero que esté grabando esta cosa. Vamos ya a nuestra clase número 12 y tenemos que, a ver, espérense un segundito, sí, bien, vamos a nuestra primera diapositiva. Nosotros estuvimos viendo esto y yo, en la clase pasada vimos esto y yo quise ahora traerles a ustedes, visto ahora desde el punto de vista de las fechas, para que podamos entender algo, ¿ya? Entonces, yo puse las fechas en amarillo acá, si se fijan, ¿ya? Y traje resumidas las citas, porque lo que yo quiero, porque ya las vimos estas citas, algunas les puse nuevas, la mayoría ya las vimos, lo que quiero es que pongan mucha atención a las fechas, ¿ya? Miren, aquí decía, esta es una circular que se repartió, que Elena de White escribió y se repartió entre el pueblo del Señor. Esa circular se entregó el 31 de enero de 1849, o sea, poco después del chasco, ¿ya? Chasco fue en 1844, el último chasco grande, y poquito después, 5 años después, tenemos esto. A quienes están recibiendo el sello del Dios viviente. Y luego más adelante decía esa misma circular, no estaban todos sellados, ¿ya? Entonces, cuando ella dice que Jesús mira y no estaban todos sellados, eso fue en 1849. De hecho, ya habían algunos que estaban sellados en esa fecha. Dijimos que el sellamiento no es aquí en este caso para los muertos, porque los muertos fueron sellados ya en el momento que ellos mueren, quedó sellado su futuro, solamente el Señor tiene que deliberar su suerte de acuerdo a los registros, ¿no es cierto?, en el juicio, pero ya fueron sellados, ya se acabó su sellamiento, sea para vida o para muerte, ¿ya? Entonces, esto es para los vivos. Y dice que no estaban todos sellados los vivos, por eso el Señor tuvo que mandar a retener los vientos. Eso es 1849. Después dice, en este tiempo de sellamiento, más adelante esa misma cita decía, Satanás obraba así ahora, en el tiempo del sellamiento. Cuando ella dice ahora en el tiempo de sellamiento, eso se escribió en marzo de 1849 también. Esto otro fue en enero. En marzo, ella dice que estaban en el tiempo del sellamiento y que no todos estaban sellados, o sea, ya había algunos sellados. Después, en el caso de la hermana Hastings, que había fallecido, pocos días, como no me acuerdo si 2 o 3 días después de su muerte, ella dice, el 18 de marzo de 1850, dice que ella vio que la hermana Hastings estaba sellada. Después, en 1851, dice que si después del gran chasco de 1844 se hubiesen mantenido firmes en su fe, Cristo habría venido. O sea, habría venido antes de 1851. ¿Se fijan cómo iba muy rápido avanzando todo? Después dice, en 1854, 3 años después, dice, al comenzar el tiempo de angustia, y más adelante, esta visión fue dada en 1847. Ella hace un comentario acerca de eso, de cuando ella había hablado en una visión acerca del comienzo del tiempo de angustia. Ella dice, ahora se comienza a ver el cumplimiento de esa visión. Ella les había dado una visión acerca del tiempo de angustia en 1847, pero en 1854 ella les dice, ahora se comienza a ver el cumplimiento de esa visión. O sea, en 1854, supuestamente ya estaban en el tiempo de angustia, supuestamente tiempo de angustia previo, porque todavía había tiempo de oportunidad. Dijimos que había 2 tiempos de angustia, el tiempo de angustia previo y el gran tiempo de angustia, o tiempo de angustia de Jacob, o tiempo de angustia final, ¿ya? Entonces, esto se refiere al tiempo de angustia previo. Ella dice que ya se comenzaba a ver el cumplimiento de esa visión donde ella habló del tiempo de angustia previo, en 1854. Ahora, miren lo que dice en 1868.
mucho tiempo después ya, porque ya estamos, de que Jesús habría venido ya en 1851, ahora estamos en 1868, y ella dice, la larga noche de pesar nos somete a prueba, pero la mañana se posterga misericordiosamente porque si el maestro viniera ahora, hallaría a tantos sin preparación. La actitud de Dios de no permitir que su pueblo perezca ha sido la razón de tan larga demora. ¿Por qué tenía que venir Jesús en 1851 y ya estamos en 1868, dice ella, y Jesús todavía no viene? ¿Por qué tan larga demora? Porque si viniera el Señor, hallaría a tantos sin preparación. De manera para que su pueblo no perezca de muerte eterna, porque al pasar por el juicio serían desaprobados para la vida eterna, por esa razón el Señor ha alargado el tiempo que ellos esperaban en que Él habría de venir. Ahora, en 1883, Elena de White contesta preguntas surgidas luego de la publicación del libro Primeros Escritos. Algunos empiezan a cuestionar algunas cosas del libro Primeros Escritos y ella responde esas preguntas. Entre todas esas preguntas está una que habla sobre el sello de Dios. Y ella dice, porque la acusaban de que habían cosas que ella no había colocado, que había cosas que antes ya no había dicho, que había dicho y que no estaban ahí, etcétera. Empiezan a cuestionar cosas que estaban en el libro primero escrito, y ella se defiende. Ese es un capítulo de mensajes selectos muy interesante. No, si no se los digo ahora, no, aquí está, primeras declaraciones, así se llama. Está en mensajes selectos tomo 1. Se me olvidó ponerle ahí que también eso está, porque en la radio en general está, pero entonces, esto está ahí, justo en la página 75 de primero escrito, de primero, mensajes selectos, tomo 1. Y ella aclara sobre lo que escribió en primeros escritos y dice, otra supresión, o sea, como que la acusaban de que ella no, había sacado algo de ahí que antes había puesto, porque ella compiló como 3 libros para hacer primero escrito, ¿ya? Por decirlo de alguna forma, compilar no es una palabra tan apropiada como para eso, pero ella tomó de 3 cosas que había escrito y formó el libro primero escrito. Dice, otra supresión, o supuesta supresión, reza así. Bien, bendito sea el Señor, hermanos y hermanas. Es una reunión extraordinaria para los que tienen el sello del Dios viviente. Ella dijo eso en una oportunidad y ellos parece que le reclamaron de que ella después lo había sacado, o sea, como que se arrepintió de poner eso. Y ella dice, no hay nada en esto que todavía no sostengamos. El análisis de nuestras obras publicadas mostrará nuestra creencia de que los justos vivos recibirán el sello de Dios antes de la terminación del tiempo de gracia. ¿Ya? O sea, antes que se cierre la puerta de la gracia, los justos vivos van a recibir el sello de Dios. Algunos primero, otros después. Entonces ella dice, cuando yo en una reunión les digo, bienvenidos todos los que tienen el sello de Dios, no hay nada de que yo me tenga que arrepentir, porque nosotros estamos vivos y nosotros somos justos vivos y ya tenemos el sello, está diciendo ella. Entonces eso no tiene nada de raro. ¿Se fijan? Entonces uno dice, oye, ¿cómo tenía tanta seguridad de que ya estaban sellados? Ahora dice, también, no solamente tiene esa creencia de que los justos vivos recibirán el sello de Dios antes de la terminación del tiempo de gracia. Ahora ella no dice que todos los que están ahí tienen el sello, pero dice, bienvenidos hermanos a los que tienen, como que dice, miren, dice, es una reunión extraordinaria para los que tienen el sello del Dios viviente, porque probablemente no todos la tienen, los que estaban en esa reunión presentes. Se fijan, así que ella con eso no miente en nada, pero había gente ahí que tenía el sello de Dios. Ahora dice, ella dice que los justos vivos recibirán el sello de Dios ante la terminación de gracia y también que ellos disfrutarán honores especiales en el reino de Dios. ¿Y quiénes son esos que van a disfrutar esos honores especiales? Los 144.000, porque son vivos y tienen el sello. ¿Ya? Ahora, lo que dice acá en la reunión general del 28 de mayo de 1889, mire, esta declaración era de 1883. La siguiente declaración es poquitos años después, 1889, dice, todo el que es hijo de Dios recibirá dentro de poco el sello divino. Pareciera ser que ya, miren, en 1883 había gente que tenía el sello, pero en 1889 dice, dentro de poco todos lo van a tener, todos los hijos de Dios. O sea, como que se estaba haciendo el sellamiento, ¿se fijan?
Dice, todo el que es hijo de Dios recibirá dentro de poco el sello divino. Notas de los compiladores, ya que ellos dieron esta aclaración histórica para que se supiera por qué decía dentro de poco, todos van a recibir el sello de Dios. Porque dijimos en la clase pasada que el sello de Dios se termina de colocar para que pueda ir rápido y pueda hacer algo colectivo, y en una sola generación tiene que ser en el tiempo de zarandeo o de angustia previo. Y como ella ya está viendo, y el Señor también le está mostrando de que algunos estaban siendo llevados presos a causa de las leyes dominicales, pronto iría a comenzar el martirio, luego de eso venía la lluvia tardía y la obra se terminaría en pocos meses, como decía la cita de Primeros Escritos, página 67. Entonces, en vista de eso, ella dijo que dentro de poco todos serían sellados. Entonces, nosotros podemos inferir que como estamos volviendo a ese mismo punto de inflexión, cuando veamos comenzar las leyes dominicales, es que pronto se va a finalizar el sellamiento de los vivos, pero tendría que haber comenzado antes de eso. ¿Se fijan? Y ahora yo diría que es antes de eso. En algún momento van a comenzar pronto las leyes dominicales. Cuando ya lleguen las dominicales, es porque ya hay muchos que están sellados de entre los vivos. Y eso significa que sus casos ya fueron fallados en el juicio. ¿Se fijan la importancia de esto? Por eso que hoy día hemos tenido algunas interrupciones y cosas. Dice acá abajo, el tema abordado en la sesión del Congreso de la Asociación General de 1889 es respecto de eso, a donde ellas están viendo este tema. Y donde ella dice que dentro de poco todos serán sellados. Dice, les puse aquí, ver notas marginales de mensajes selectos tomo 3 en la página 449. Ahí es donde está esa nota, porque si ustedes lo buscan en el buscador del White State, esas notas marginales de acá abajo no van a aparecer. Entonces esta nota yo la encontré de las notas marginales que están abajo. ¿Ya? Ahora miren, que no se les queden los micrófonos prendidos por ahí para que no haya interferencia, por favor. Dice acá, cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada. ¿Ya? Ahí vuelve a aclarar la idea anterior. El zarandeo, ¿cuándo se produce? Cuando se invalida la ley de Dios. Eso es, no solamente en leyes dominicales. Nosotros vemos que la ley de Dios se invalida cuando los derechos de los hombres atropellan los derechos de Dios, y que por lo demás no son derechos en realidad, en rigor. Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada. Esa declaración fue hecha en 1891, y es una explicación muy buena al tema de por qué ya estaban en ese tiempo. La hermana White está diciendo que ahora comienza el tiempo de esa visión, donde hablaba del tiempo de angustia que ya estaba comenzando. ¿Ya? ¿Y cuándo estaba comenzando? Cuando estaban empezando las leyes dominicales, y cuando algunos hermanos estaban siendo llevados presos, dice encadenados, dice como presos, en ese tiempo. ¿Ya? Entonces eso estaba pasando, y vimos ahí que se daba junto el sellamiento, el zarandeo, que no es otra cosa que tiempo de angustia, y hay un zarandeo previo y un zarandeo final, tiempo de angustia previo, tiempo de angustia final, porque dijimos que zarandeo es sinónimo de tiempo de angustia. ¿Ya? Ahora, acá dice esta otra cita, el Señor ha condescendido en daros un derramamiento de su Santo Espíritu. Otra cosa más que se suma, pues estábamos hablando, zarandeo, tiempo de angustia, sellamiento, y ahora se suma otro fenómeno paralelo, el derramamiento de su Santo Espíritu. El Señor ha condescendido, dicen, daros un derramamiento de su Santo Espíritu, o sea, la lluvia tardía. Pero la lluvia tardía sabemos que empieza de a poco, como una lluvia temprana, y rápidamente aumenta hasta que llega, si no hay oposición de nuestra parte, a transformarse en la gran lluvia tardía, ¿no es cierto?, que es el descenso pleno del Espíritu Santo. Y ella escribe, en el Congreso y en nuestras diversas instituciones, una gran bendición ha sido derramada con abundancia sobre vosotros. Habéis sido visitados por los mensajeros celestiales de luz, verdad y poder. Yo puse primero escrito, esto es mensajes selectos tomo 1, aquí hay un error, ¿ya? El mensaje tomo 1, el mensaje selectos tomo 1, la página 155, esa declaración es del 30 de enero de 1894, ¿ya? Entonces, fíjense las cosas que se van dando más o menos simultáneas. El derramamiento del Espíritu Santo está en el contexto de esto, cuando dice que la iglesia será zarandeada, cuando habla de todas estas cosas, ella dice que fue dado. El Señor ha condescendido en daros un derramamiento de su Santo Espíritu. En esa fecha,
Ya hubo un derramamiento de su Espíritu Santo. Y no fue aislado, sino que fue en el Congreso y en las diversas instituciones. Y el derramamiento del Espíritu Santo implicaba la visitación de mensajeros celestiales de luz, verdad y poder. ¿Se acuerdan de la cita de primeros escritos cuando la gente decía, Señor, danos tu Espíritu? Y decía que Dios les concedía luz, poder y mucho amor. Han sido visitados por los mensajeros celestiales de luz, verdad y poder. Ahora miren, Dios esperaba, más adelante, en el mismo libro, dice, lo terrible que pasó, porque Dios los visitó, pero miren lo que pasó. Dios esperaba que hicierais todo lo posible, no para complaceros, divertiros y glorificaros, sino para honrar a Dios en todos vuestros caminos. Hay aquí una contraposición, dos cosas que son autoexcluyentes, o sea, si está una, la otra no puede estar, ¿sí? Porque Dios quería que hicieran todo lo posible, no para esto, pero sí para esto otro. O sea, si es esto, esto otro no es. Y si es esto otro, esto de acá no puede ser. O sea, ¿no para qué? No para complaceros, divertiros y glorificaros. Dice, Dios esperaba que hicierais todo lo posible, no para complaceros, divertiros y glorificaros, sino para honrar a Dios en todos vuestros caminos. O sea, cuando nosotros nos dedicamos a complacernos, a divertirnos y glorificarnos, no podemos honrar a Dios en todos nuestros caminos. Y Dios esperaba que lo honráramos en todos nuestros caminos, lo que da por entendido que teníamos que dejar de lado esto otro, la autocomplacencia, la diversión y la glorificación, o autoglorificación. Y Él esperaba que así pudiéramos honrarlo, respondiéndole de acuerdo con la luz y los privilegios que os había dado por medio del don de su gracia. Esperaba que testificarais delante de los seres celestiales y que fuerais testigos vivientes ante el mundo. ¿De qué? Del poder de la gracia de Cristo. El Señor os probó para ver si trataríais su rica bendición como algo barato y sin importancia, o si la consideraríais como un rico tesoro que debe ser manejado con temor reverente. Eso escribió ella el 6 de febrero de 1894. Y en 1900 ella reafirmó, estamos en el tiempo del zarandeo. Y aquí habla de la frustración de Dios. Miren, decía primero que el Señor les dio el Espíritu Santo, ¿se fijan? ¿Ya? Les dio un derramamiento, condescendió, o sea, y dijo, ya, muy bien, les voy a dar el Espíritu Santo, están pidiendo el Espíritu Santo, se los voy a dar. Pero después dijo, yo esperaba que hicierais lo posible, no para complacerse ustedes, sino para honrar a Dios y que fuerais testigos. Así como va a ocurrir cuando nos dé el Espíritu Santo finalmente, vamos a ser testigos para el universo y también para el mundo. Y el Señor, en el fondo, lo que hizo cuando descendió el Espíritu Santo fue probar a su pueblo para ver cómo iban a tratar el don del Espíritu Santo. ¿Se fijan? Para que quedara demostrado que Dios no puede derramar su Espíritu si la iglesia no está preparada. Por eso, ahora dice lo siguiente, la siguiente declaración dice, espérense, acá está. Nuestro Padre Celestial nos probará antes de darnos el bautismo del Espíritu Santo, en 1902. ¿Se fijan? Después de 1890, a ver, era la otra, era en 1894, cuando Dios derramó el Espíritu Santo en 1894, en 1902, ahora, el otro dice, él nos estaba probando, y ahora dice, Él nos probará. O sea, Dios nos probó, fracasamos en la prueba, y por lo tanto, ahora, para darnos el Espíritu Santo, Él nos va a probar antes. No nos va a probar dándonos el Espíritu para ver qué hacemos con el Espíritu. Nos va a probar antes de darnos el Espíritu Santo, dice, antes, ¿para qué? Para que no lo defraudemos cuando nos lo dé. Y por eso esta cita dice, nuestro Padre Celestial nos probará antes de darnos el Espíritu Santo en la carta 22 de 1902. Ahora, dice ella en 1901, y esto es lamentable porque aquí se produce el cambio de, mientras que esto todo pasaba, mira, estamos en el tiempo de zarandeos, había sellamiento, había incluso derramamiento del Espíritu Santo, y ahora ella, mire lo que dice en 1901. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más. Tal vez. Ella ya está deduciendo que al parecer el Señor fue frustrado y entonces el Señor fue ahí cuando mandó retener los vientos.
entonces tendremos que permanecer, dice, muchos años más. O sea, el Señor esperó de antes de 1851 que Él quería regresar, empezó a dar el Espíritu Santo, empezó a dar todas las cosas, y su pueblo fallaba, hasta que en 1901, la hermana White dice, tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más. Y de hecho estamos en 2022, hermanos. ¿Debido a qué? A la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Qué triste. Yo creo que ella ahí ya sabía que ella iba a tener que morir y antes de que Cristo regresara. Eso era lo que ella pensaba, tal vez, dice. Y dice, y ahí estaba la cita que le leí recién, que el Señor nos va a probar ahora, antes de darnos el Espíritu Santo, y ahora esta otra cita de 1902, del mismo año, dice, tan pronto como sea sellado el pueblo de Dios y preparado para el zarandeo, preparado, en la otra el Señor lo zarandeó, pero aquí va a ser preparado para el zarandeo, este vendrá. Ciertamente, y ese zarandeo para el que el Señor lo iba a preparar era el zarandeo final, ¿ya? El tiempo de angustia final, con persecución, con martirio, con todo. Allá ya había encarcelamiento en ese tiempo y todo eso, no había empezado el martirio, pero sí había hermanos presos por causa de las leyes dominicales, y ahora dice que el Señor, tan pronto como seamos sellados, nos va a preparar para el zarandeo final, y una vez que estemos preparados, ya, y sellados todos, este vendrá, el zarandeo final. Y luego dice, ciertamente ya ha comenzado el zarandeo previo. Y en el zarandeo previo fallamos. Por lo tanto, el Señor no podía mandar el zarandeo final. ¿Ya? Fallamos ahí. Y ella ahora ya está haciendo una profecía a futuro. En 1902 ella ya no está hablando, está diciendo, ciertamente ya ha comenzado, porque Dios empezó a zarandear a su pueblo. Sí, había comenzado, pero tuvo que detenerse. ¿Ya? Lamentablemente. Ahora miren, porque las leyes dominicales pararon. Y ella dice, no, si de verdad empezó el zarandeo, pero va a tener que empezar de nuevo. Por eso está diciendo, va a venir. Y sí, verdad, empezó, yo no mentí. Sí empezó. La lluvia tardía también sí empezó. Todo había empezado. Pero bueno, dice ella, pero va a venir. Y para eso, primero nos va a preparar. Ahora dice, tan pronto como sea sellado, y preparado para el zarandeo, este vendrá, ciertamente ya ha comenzado. Si se me repitieron una cita. Ahora, miren lo que dice aquí. Aquí habla de la meta a alcanzar. El pueblo de Dios, dice, tiene que estar en procura de la perfección de su carácter. Cuando los siervos de Dios alcancen este punto, esta la vimos en la clase pasada, serán sellados en sus frentes. El ángel registrador declarará, consumado es. ¿Se acuerdan que vimos esta cita? Entonces dice que el pueblo de Dios tiene que procurar alcanzar la perfección del carácter de Cristo, tiene que esforzarse, tiene que recibir la lluvia temprana para que pueda recibir la tardía. Y la lluvia temprana es un tirón de orejas que el Señor nos hace para que nos examinemos a nosotros mismos y veamos si estamos en armonía con el carácter de Cristo, con los dones que Él nos ha dado y con la alta meta que el Señor nos ha propuesto. Y cuando nosotros dice, alcancemos ese punto de tener la perfección del carácter de Cristo, entonces seremos sellados. ¿Qué quiere decir? Que el sellamiento se produce cuando nosotros reflejamos el carácter de Cristo. Y el Señor dice, es como cuando uno mira en el horno, ¿estará bueno? ¿Estará bueno? Oh, sí, está tostadito, está listo. Y el Señor va a decir, sí, ellos ya pasaron la prueba y fueron sellados con mi carácter, entonces se completó el sellamiento, ¿ya? Se completó porque ellos ahora reflejan mi carácter. El ángel registrador declarará, consumado es. Consumado es. Entonces yo hice la pregunta, ¿a qué alude el consumado es? ¿A qué se refiere? Consumado es qué cosa, qué se termina cuando los hijos de Dios son sellados en su frente. Esta cita nos habla un poco de eso. Dice, habían recibido, aquí está viendo una visión, lo que pasa, ¿no es cierto?, luego de esto.
habían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor. Por todas partes había cundido la postrera gran amonestación. Esto es algo que va a pasar, todavía no ha pasado. ¿Ya? En ese tiempo la lluvia tardía cesó de ser entregada. El Señor había condescendido en darla, pero tuvo que detenerla. Tuvieron que detenerse los vientos, todo paró, y ahora ella está viendo lo que va a pasar. Ahí quedó suspendido eso, y el Señor dice, ahora cuando se reanude, la hermana White ve en visión lo que va a ocurrir, lo que no alcanzaron a vivir ellos, y que vamos a vivir nosotros. Y ella lo ve en retrospectiva, como si ya hubiera pasado, y dice, habían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor. Por todas partes había cundido la postrera gran amonestación, claro, con el poder del Espíritu Santo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. ¿Se acuerdan de esta cita? Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos, exclamó en alta voz, consumado es. ¿Qué es lo que se consumó? Se acabó todo. Se derramó la lluvia tardía, se predicó el evangelio por todas partes, el ángel regresa diciendo que su pueblo está todo sellado, hasta los de la hora 11, y cuando eso ocurre, el Señor dice, consumado es. Entonces ahora tenemos explicación. Cuando nosotros alcanzamos la perfección del carácter del Cristo, cuando alcancemos ese punto, seremos sellados en nuestra frente. O sea, querrá decir que estaremos todos ya declarados por el Señor como aprobados, definitivamente aprobados. Eso significa que el juicio termina ahí. El juicio investigador termina. Ya no hay nada que investigar. Ya se acabó, se completó todo. Ya se consumó, se acabó el juicio. El juicio termina junto con el sellamiento. ¿Ya? Porque cuando termina el sellamiento, miren, puede haber juicio cuando el Señor dice que el ángel regresa y él deja caer el incensario. No, ya no hay juicio. Se deja caer el incensario, se acabó la intercesión. El juicio investigador va paralelo con la intercesión de Cristo, porque a la vez que está haciendo de juez, está haciendo de intercesor. Pero llega un momento acá donde se acabó la intercesión, porque se le dijo que todos estaban sellados, y entonces el Señor dice, muy bien, consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración. Miren, a mí me dejó pensando eso, y no alcancé a llegar a una respuesta concluyente, definitiva. Pero yo pensé, ¿por qué se sacan las coronas? Dice, toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración. ¿Es un símbolo de duelo por los que se perdieron la salvación? ¿O es un símbolo del reconocimiento del señorío de Cristo y de que Él ahora es rey de reyes de todos los reinos de esta tierra y que comienza la hora de su juicio ejecutivo sobre el mundo? No lo sé. Pero sabemos, por ejemplo, que Adán se quita su corona cuando la pone a los pies de Jesús. Cuando Jesús le entrega la corona, Adán la pone a los pies de Cristo y Cristo lo levanta y lo abraza. Es como un símbolo. Adán dice, yo no me merezco esto. Este es un premio que yo no merezco. La corona la mereces tú. Ahora, yo creo que no es lo mismo. Yo tengo la impresión que es un símbolo de duelo, porque toda la hueste se quita sus coronas cuando Jesús dice algo que es terrible. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. O sea, se acabó el sellamiento y miren, el que es injusto sea injusto, y el que es inmundo sea inmundo, y el que es justo practique la justicia, y el que es santo santifíquese. Mientras, dice, Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. ¿Se fijan? Se acabó el juicio. Cuando se acaba el sellamiento, se acaba el juicio. En otras palabras, podemos decir que corren a la par. Y a medida que vamos siendo sellados, nuestros casos están siendo pasados en revista. Así que la eterna pregunta, ¿cuándo comienza el juicio de los vivos? Comienza cuando nosotros empezamos a ser sellados. ¿Y qué es eso, comenzar a ser sellados? Comenzar a ser pasados por pruebas que definen nuestra postura.
cuando nosotros pasamos por pruebas, y hay un capítulo de hermana White sobre el zarandeo en Joya de los Testimonios que habla de eso, dice que nos va haciendo pasar por distintas pruebas y va probándonos cada vez más de cerca a su pueblo, cada vez más de cerca. Y dice, algunos pasan algunas pruebas y otros no las pasan, y otras que no pasan las pruebas, el Señor se las vuelve a repetir, y cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Eso es el sellamiento, hermano. Y dice, hay algunos que definitivamente se quedan como ahí y no quieren pasar las pruebas. Entonces dice, reciben de Cristo los ángeles este encargo, dejadlos, se han unido a sus ídolos, dejadlos. Y es triste porque cuando son dejados, ya el juicio de ellos se acabó. Ellos ya no fueron sellados y sus nombres fueron borrados del libro de la vida. Cuando se unen a sus ídolos. ¿Y cuándo ocurre? En el sellamiento, o sea, cuando Dios nos está probando. El tiempo este de zarandeo y de prueba, que va a ser intensificado con las leyes dominicales, ¿ya? Porque el sellamiento ocurre siempre. Todos los seres humanos tienen que ser sellados antes de morir, todos, todos. El Señor a todos les da oportunidad. ¿Cuál es la diferencia con este sellamiento escatológico, digamos? De que este otro sellamiento es un sellamiento que ocurre simultáneamente en todos los hijos de Dios de la misma generación. Antes de eso ocurría con Abraham, Isaac, Jacob, todos los demás, cuando ellos morían. Ahí se acababa su sellamiento, porque quedan sellados y después revisados solamente sus casos en el juicio. Pero esto no. Esto tiene que completarse cuando están en vida, y el Señor tiene que terminarlo de una vez para poder venir. Y entonces, para poder hacer eso, es permitido que pasemos por pruebas extremas, de manera que tomemos pronto nuestra postura definitiva frente a la oferta de la salvación. Y para poder tomar esa propuesta del Señor y tomar una posición definitiva, tenemos que ser probados al extremo, de manera que realmente la decisión sea irrevocable. Y eso va a llegar, digamos, a su punto más álgido con las leyes dominicales. Entonces, las leyes dominicales van a producir el clímax del zarandeo. Y ahí es cuando el Señor va a empezar a rápidamente recorrer su pueblo y sellar. Las pruebas que no las pasamos antes, ahí tenemos que pasarlas, o tenemos que sencillamente ser abandonados y perder la vida eterna. Entonces dice acá, mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. ¿Se acuerdan? Esta fue la cita que vimos, a donde quedamos la clase pasada. Voy a avanzar una pizquita más porque hoy día empezamos muy tarde, ¿ya? Ya, dice acá, juicio de los vivos y el sellamiento. Porque es tiempo, dice Pedro, de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, dejo de estar definiendo aquí una época de tiempo en que fuera el juicio, qué sé yo. Lo que está diciendo Pedro y que debiera llamar nuestra atención es que hay un orden, el juicio. Comienza no por cualquier parte, no al azar, no por los más chicos, los más grandes, no, el orden es primero los de la casa de Dios. Y él dice, y si primero empieza con nosotros, ¿qué queda para los otros que no obedecen al Evangelio de Dios? Esos no tienen ni esperanza. O sea, es un privilegio que seamos considerados los primeros, porque quiere decir que recibimos más luz y estamos en mejor situación de poder enfrentar el juicio. Sabemos lo que es el juicio. Los otros ni saben lo que es. Los otros tienen poca esperanza. Y el Señor va en ese orden. Es justo el Señor. Yo les di más oportunidad a ustedes. Ustedes van a pasar al juicio primero. ¿Ya? Ahora, cuando pasamos primero al juicio, después que somos sellados, recibimos el Espíritu Santo. ¿Ya? Así es que ahí podemos realmente terminar la obra de Dios. Y algunos que a lo mejor van a recibir ahí el Espíritu Santo, van a ser mártires también. ¿Ya? Porque ¿cuándo se va a acabar el martirio? Cuando se acabe el sellamiento. Pero demora un poquito, y en ese poquito va a estar el tiempo de zarandeo, angustia previo, y van a estar muriendo algunos, como mártires también, para acelerar la predicación del Evangelio y acelerar este proceso de decisión en la humanidad completa, porque todos tienen que finalmente ser juzgados, pero primero los que tienen la luz. Ahora,
Dice aquí, el mismo ángel que visitó a Sodoma está dando la amonestación. Escapa por tu vida. Las copas de la ira de Dios no pueden ser derramadas ni destruidos los impíos y sus obras hasta que todo el pueblo de Dios haya sido juzgado. ¿Se fijan? O sea, coincidente con lo otro. Lo primero es el pueblo de Dios. Ustedes van a ser los primeros en ser juzgados. De ustedes depende cuándo yo voy a derramar las copas de la ira. ¿Ya? Después de que ustedes sean juzgados, yo voy a destruir a los impíos, pero primero tengo que pasar por ustedes. Y dice que es el mismo ángel que visitó a Sodoma. ¿Qué ángel fue el que visitó a Sodoma? Fíjense que si ustedes van a Patriarcas y Profetas, van a Historia de la Redención, van a ver que fue Cristo. Claro, pero ¿y cómo esos dos ángeles que sacaron de la mano a Job? Eso no era Cristo, ninguno de esos dos. No, pero Jesús visitó primero y luego mandó a los ángeles. Y dice, hay un comentario ahí que habla de que cuando Lot sale de Sodoma y muere su mujer convertida en estatua de sal, él se pone a negociar, el Señor le dice, pero ¿por qué no me dejas ir a Zoar? Si Zoar es chico, ahí no hay la corrupción que había en Sodoma, y empieza a discutir con el Señor. Dice ahí que está discutiendo con Cristo, lo dice la hermana Juay. Así que él estaba ahí presenciando y viendo lo que estaba pasando y cómo se iba a destruir Sodoma. Y entonces dice, ese mismo ángel, de la misma forma, como había urgencia para que Lot huyera de Sodoma, está la urgencia de que nosotros huyamos de esa Sodoma que tenemos en nuestro corazón. Y debemos escapar por nuestra vida. Y para que podamos salir de esa Sodoma que está en el corazón, a veces tenemos que salir de la Sodoma que nos rodea también. Tenemos que dejar amistades, tenemos que dejar lugares de tentación. Debemos escapar por nuestra vida. Dice, las copas de la ira de Dios no pueden ser derramadas ni destruidos los impíos y sus obras hasta que todo el pueblo de Dios haya sido juzgado. Y este juzgado es sinónimo de sellado. Y los casos de los vivos, así como de los muertos, estén decididos. Y vimos en el consumado es que ¿cuándo están decididos los casos? Cuando el Señor dice consumado es, porque el ángel le acaba de decir a Cristo, ya todos están sellados. ¿Se fijan? O sea, ya todos están juzgados. Y aún después que los santos hayan sido sellados, ¿se fijan? Sellados y acá juzgados, lo está tratando, son términos o expresiones tratadas intercaladamente de lo mismo. Haber sido juzgado, haber sido sellado, aquí está siendo tratado como si fuera la misma cosa. Porque está hablando de lo mismo, un paralelismo. Dice, y aún después que los santos hayan sido sellados, con el sello del Dios vivo, sus elegidos pasarán individualmente por pruebas. ¿Y no es acaso lo mismo en el caso de Jacob? El tiempo de angustia de Jacob a mí me dio a aprender cosas, muchas cosas. Era muy interesante lo que se veía ahí. En el tiempo de angustia de Jacob, cuando él pasó por su angustia, ¿no? En su angustia de Jacob mismo, ¿no? De nosotros que simbolizamos eso, dice que sus pecados ya habían sido perdonados. Y que si sus pecados no hubieran sido perdonados, no habría tenido que pasar por ningún tiempo de angustia, porque ya estaría perdido. Pero en vista de que ya había sido perdonado, entonces él puede vencer al luchar con Dios y con los hombres. Y entonces Jesús, ¿no es cierto?, le dice, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pero dice que si él no hubiera sido perdonado, no habría tenido esperanza. Y ahora es igual. Los santos, aunque hayan sido sellados con el sello del Dios vivo, sus elegidos pasarán individualmente por pruebas. Vendrán aflicciones personales, pero un ojo que no permitirá que el oro sea consumido, vigila el horno estrechamente. La indeleble marca de Dios está sobre ellos. Puede afirmar que su propio nombre está escrito allí, en nuestras vidas. Somos cristianos. Cristianos viene de Cristo, llevamos su nombre. Puede afirmar que su propio nombre está allí, escrito allí, que podemos con propiedad llamarnos cristianos. El Señor los ha sellado. ¿Se fijan? Ese sellamiento es cuando, o haber pasado por el juicio, significa que ya tenemos el nombre de Dios escrito en nosotros, en cierta forma. Porque ya tenemos a Cristo brillando en nosotros, reflejando su carácter. Su destino está escrito, Dios, Nueva Jerusalén. Esto está escrito en el mensaje a Filadelfia. Si lo repasan, van a ver, ¿ya? Y el nombre dice la ciudad de Dios. Y dice, el Señor los ha sellado, su destino está escrito, Dios, Nueva Jerusalén. Lo voy a mirar aquí, para que... Vamos a Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, ¿dónde está eso? Aquí, miren. ¿Se acuerdan que yo les dije que
Señor no puede llevarse la Odisea al cielo, se tiene que llevar a Filadelfia, porque la Odisea se tiene que arrepentir y volver a la condición de Filadelfia. Entonces, en el mensaje a Filadelfia, el versículo dice, al que venciere, versículo 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Se fijan? Dice, su propio nombre está escrito allí. ¿Se fijan? En la persona. Y dice acá, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, al que venciere, o sea, al que fue sellado. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. Y aquí, ¿qué dice? Su destino está escrito, Dios, Nueva Jerusalén. Es el destino nuestro, de ser parte de la ciudadanía de la ciudad de Dios, de la nación de Dios. La Nueva Jerusalén, dice, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo, ya el nombre nuevo de Cristo. ¿Ya? Así es que estaba leyendo el Apocalipsis 3:12, la promesa para la iglesia de Filadelfia. Y luego dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es un mensaje para nosotros. Dice, la santidad debe estar incorporada a nuestro carácter. Dios me ha mostrado que mientras se estén cumpliendo en torno de nosotros las señales de los tiempos, mientras oigamos, por así decirlo, el paso de las huestes del cielo que cumplen su misión, y esto vamos a tener que verlo con detención más adelante, porque es el derramamiento de las copas de la ira que viene, y finalmente Armagedón, que es lo último, es la séptima copa, y mientras oigamos, por así decirlo, el paso de las huestes del cielo que cumplen su misión, y la primera parte es cuando se sueltan los vientos. El soltar de los vientos es algo que los ángeles hacen, no solamente algo que dejan de hacer. Y eso yo lo había mencionado, pero ahora quiero un poquitito volver a recalcar esa idea. Porque hay citas donde nos habla la hermana White de que ellos estaban haciendo algo. Y uno dice, pero ¿cómo para soltar los vientos no hay nada que hacer? Simplemente soltarlo nomás. Pero ellos estaban haciendo algo para que los estallara la tormenta que se estaba preparando. Dice, se está preparando una tormenta. Y se refiere a este espacio en que Satanás iba a empezar a obrar con el permiso de Dios, que es antes de las plagas, ¿ya? Entonces dice, mientras oigamos, por así decirlo, el paso de las huestes del cielo que cumplen su misión, y también los 4 ángeles no lo hacen todos, los 4 ángeles están encargados de los 4 ángulos de la tierra o de toda la tierra, digamos, pero ellos tienen ángeles que ellos dirigen para el cumplimiento de las órdenes de Cristo. Y mientras pase eso, dice, habrá hombres inteligentes, hombres que ocuparán puestos de responsabilidad. Y no está hablando del área política, está hablando del área religiosa. Por lo tanto, aquí estamos involucrados nosotros también. Y habrá hombres inteligentes, hombres que ocuparán puestos de responsabilidad. Dirigentes de la iglesia pueden ser, sí pueden ser, que estarán colocando madera podrida en el edificio de su carácter. Se está ahí produciendo un zarandeo. Se está sellando o terminando de sellar en un momento el pueblo de Dios. Y estos, en vez de estar sellando su carácter para la eternidad, para que refleje la imagen de Cristo, ellos están colocando madera podrida en el edificio de su carácter. Material que arderá en el día de Dios y que decidirá que son ineptos para entrar en las mansiones celestiales. Han rehusado despojarse de los vestidos sucios. Se han aferrado a ellos como si fueran de precioso valor. Perderán el cielo y una dichosa eternidad a causa de ello. Os exhorto a vosotros, los que servís en las cosas sagradas. Ahí está más claro todavía. ¿Está hablando del mundo político? No. ¿Está hablando de las otras religiones? No, porque ahí no tienen nada de sagrado. Acuérdense que Cristo ya se retiró de esas iglesias en 1844. Os exhorto a vosotros, los que servís en las cosas sagradas, a ser hombres convertidos antes de salir a desempeñar vuestra parte en la causa de mi maestro. Ahora es tiempo de que busquéis una preparación y una idoneidad. Fíjense que prepararse es una cosa y tener idoneidad es otra, porque tener idoneidad es el resultado de la preparación. Y la preparación, si es incompleta o es defectuosa, nunca nos va a dar la idoneidad que necesitamos para el cielo. Así que ahora es tiempo de las dos cosas, preparación, digamos, enfocada en tener una idoneidad. ¿Para qué? Para vivir en compañía de los ángeles. Como decía, cuando se fracasó en el derramamiento primero de la lluvia tardía, Dios les ha dado un derramamiento del Espíritu Santo, no para glorificaros, divertiros y pasarlo bien, no, sino para ver cómo trataríais su don, para que reflejéis su carácter, para eso.
Entonces, ahora es el tiempo de que busquéis una preparación y una idoneidad para la terrible prueba que nos espera. Esa santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Que nadie diga, mi camino está encubierto al Señor. Dios no toma conocimiento de mis caminos, o al Señor no le importa. Quizá ahora no sea demasiado tarde. Ahora puede ser que os podáis arrepentir. Pero aun cuando se escriba el perdón frente a vuestros nombres, está hablando de los dirigentes acá, soportaréis un daño terrible. Bueno, también a los demás, pero está más enfocado hacia esos que están poniendo madera podrida, dicen, en la construcción de su carácter y que podrían arrepentirse, pero aunque cuando ellos se arrepientan, van a soportar, dice, un daño terrible. ¿Por qué? Porque permanecerán las cicatrices que habéis producido en vuestra alma. Dice, pero ¿cómo? Pero no es que el Señor iba a restaurar todo. No, hay cosas que no se pueden restaurar. Hay cosas que no se pueden restaurar. Adán y Eva ya conocieron el pecado. Ellos no pueden volver a ser inocentes del pecado. Pueden estar libres del pecado, pero sí saben lo que es el pecado en carne propia. Ya lo vivieron. No pueden decir, no, yo voy a olvidarme que algún día pequé. No. Hay cosas que no se pueden echar atrás. Y en este caso, yo no sé cuáles serán las cicatrices, pero me imagino que tiene que ver con las cosas que vamos a hacer en el cielo. En alguna cosa se va a notar de que nosotros no alcanzamos como la plenitud que Dios hubiese querido que alcanzáramos. Como que vamos a estar inaptos a lo mejor para algunas tareas, no lo sé, o para algunas cosas. Permanecerán las cicatrices que habéis producido en vuestra alma. ¿O cómo pueden desafiar la ira y los juicios del Señor los que tienen la luz, pecando a sabiendas? Y ese es el gran problema. Y ahí viene la otra cita después, pero la vamos a ver en la próxima clase, donde habla de que solamente Dios tiene provisión para los pecados por ignorancia, no para los pecados a sabiendas. Pero puede haber perdón para el pecado a sabiendas si nosotros nos arrepentimos, mientras que Dios nos da el arrepentimiento, porque Él decide si todavía no hemos pasado el punto de no retorno, solamente Él lo sabe. Pero si no recibimos el don del arrepentimiento, porque es un don, si no lo queremos recibir, entonces nosotros no vamos a tener ni siquiera cicatrices en la eternidad, no vamos a tener eternidad. Vamos a tener que más encima tener un juicio terrible, que ya lo vamos a ver, es de las 7 postreras plagas, que es más fuerte para los que conocieron y tuvieron la luz. Muy bien, vamos a tener que dejar hasta aquí por hoy, la hora avanzado. Disculpen, empezamos tarde hoy día, tuvimos varios problemas técnicos, así que ahora vamos a concluir. Vamos a pedir, por favor, a la persona encargada que pueda tener para nosotros la última oración. Oremos. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, agradecemos, Señor, este momento que nos da de poder incluirnos en tu palabra, estar apercibidos y no estamos a oscuras. Prepara a tu pueblo, Señor, y muy en especial a este grupo de hermanos que nos hemos reunido con tu hija Jacqueline, quien tiene el interés, la constancia y el amor y cariño para entregar esta enseñanza. Cuida de cada uno de nosotros, acompáñanos, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Que Dios les bendiga, que tengan una linda semana.